soy una experta en Colombia, sino que más bien voy a hablar sobre el papel de Noruega en procesos de paz, así que más bien una perspectiva comparativa y algunas lecciones aprendidas de estos procesos. Entonces, durante los 2 últimos décadas, Noruega ha estado involucrado en varios procesos de paz en el mundo. Y el énfasis puesto en la resolución de conflictos y la construcción de paz en la política exterior de Noruega tal vez tuvo su comienzo con el proceso de paz entre Israel y Palestina en 1993, cuando se firmó el Acuerdo de Paz de Oslo. Después del Acuerdo de Paz de Oslo, Noruega ha jugado un papel en varios procesos de paz en el mundo. Aunque este papel, como dijo Jennifer también, ha tenido un contenido diferente de un conflicto a otro. Para mencionar los países de conflicto donde Noruega asistía y en algunos casos todavía sigue asistiendo al proceso, son Guatemala, Mali, Sudán, Sri Lanka, entre Haití y la República Dominicana y las Filipinas, y ahora podemos también agregar a Colombia. A continuación voy a mencionar algunas de las razones que han permitido que Noruega haya podido jugar un papel en tantos procesos de paz. Primeramente, Noruega no tiene un pasado como potencia colonial, siendo un pequeño país con menos intereses económicos particulares en dichos países. Tras la firma del Acuerdo de Oslo y la firma de los acuerdos de paz en Guatemala en 96, Noruega empezó a tener esta reputación internacional como facilitador y mediador. Otro factor, y que tal vez también es importante ahora, es que Noruega tiene una política estable cuando se trata de apoyar a procesos de paz. Un eventual cambio de gobierno de izquierda a derecha o al revés normalmente no representa un peligro de que se retire el apoyo a un proceso de paz. En el pasado, los diferentes gobiernos se han puesto más o menos de acuerdo sobre la política de paz. Como un país pequeño, Noruega no tiene tanta burocracia y se puede tomar decisiones flexibles y más rápidas sobre asistencia económica a varios aspectos de un proceso de paz. Sin embargo, el factor más importante es la presencia duradera de ONGs noruegas en muchos de estos países y la cooperación al desarrollo que resulta en un conocimiento más profundo de un país, como vemos ahora aquí. En los procesos de paz en Mali y Guatemala, la ONG Ayuda de la Iglesia Noruega jugaba un papel muy importante, tal como lo hizo en el proceso de diálogo entre partidos políticos en Haití y entre varios sectores en Haití y la República Dominicana. En Mali, la participación noruega en el proceso de paz fue casi solamente a través de la ayuda de la Iglesia noruega. Ahora voy a entrar en algunas de esas lecciones de los procesos de paz. Y lo primero es la importancia de que haya voluntad de paz, como varios de los otros han mencionado también. Y otra vez tengo mis ejemplos de otros países, de Guatemala y de Sri Lanka esta vez. El proceso de paz en Guatemala empezó cuando la Guerra Fría estaba por terminar y la guerrilla se encontraba en una situación de debilidad. Eso quiere decir que había falta de simetría entre las partes. Pero el gobierno deseaba cambiar la mala reputación internacional de Guatemala causada por los delitos contra los derechos humanos en el país. Además, no quería una guerra que todavía podría durar mucho tiempo, aunque con baja intensidad. Comparado con Sri Lanka, donde hubo un periodo de casi simetría entre las partes,
ya que ambas tenían algo que ganar continuando la guerra, y además el gobierno de Sri Lanka tenía aliados que muchos de ellos vendieron armas al gobierno de Sri Lanka. Así que, según mi punto de vista, había menos voluntad para negociar la paz ahí. El otro punto que es muy importante es el contexto regional. Y en el proceso de paz en Guatemala, México jugaba un papel muy positivo para lograr paz en Guatemala, mientras la India hizo lo contrario en el conflicto de Sri Lanka. En México se encontraba la comandancia de la guerrilla guatemalteca, la ONG. Entonces, el gobierno de México tomó una actitud muy cuidadosa, pero que fue bastante constructiva. Otro punto es el papel de ONGs noruegas y la sociedad civil. Y voy a decir más sobre la sociedad civil después. En Guatemala fue la ayuda de la iglesia noruega, AIN, que tomó la iniciativa para empezar un proceso de paz en el país con sus 20 años de experiencia en Guatemala. AIN participó activamente en las negociaciones. En Sri Lanka también había ONGs noruegas como FORUT, que es una ONG que, entre otros, lucha contra el alcoholismo y que tenía actividades en el norte, pero que, según mi opinión, fue utilizado menos activamente en el proceso de paz por Noruega. Este proceso de paz en Sri Lanka estuvo un tanto más cerrado. La sociedad civil como actor en el proceso de paz, este es un punto muy importante y había preguntas antes sobre eso. En Guatemala, la sociedad civil contribuyó directamente a las negociaciones con sus ideas y demandas a través de la organización Asociación de la Sociedad Civil, ASC, compuesto por ONGs de derechos humanos, mujeres, indígenas, campesinos y otros. Lograron, pero después de 4 años de negociaciones, en 1994, saber la agenda de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno antes de las reuniones y pudieron participar con sus demandas y comentarios en forma escrita. También había otro tipo de reuniones ecuménicos, pero puedo hablar sobre eso si hay preguntas después. Otro punto importante es el estatus de organizaciones guerrilleras. El hecho de que el TTE haya sido categorizado como, en Sri Lanka como organización terrorista por Estados Unidos y países en Europa hizo difícil la organización de reuniones entre las partes fuera de Sri Lanka. Las partes casi solo podían reunirse en Noruega y Suiza. Este factor casi creó problemas en el proceso de paz en las Filipinas también. El gobierno fue acusado de tratar de meter al NDFP al listado terrorista de los Estados Unidos y la Unión Europea. Otro punto importante es el lugar de las negociaciones. Las negociaciones entre el gobierno y la ONG en Guatemala tomaron lugar por la mayoría en México, pero en Noruega, España y Suecia también. Algunos de los temas eran más difíciles que otros, como por ejemplo temas con respecto a los derechos humanos y una comisión de verdad o la comisión de esclarecimiento histórico, como le llamaron en el proceso de paz en Guatemala. Cuando las partes empezaron a negociar sobre ese tema, intentaron alejarse algo de la sociedad civil. Sin embargo, la presión era demasiado grande como para llegar a una solución ahí en México, donde se encontraban muchas ONGs guatemaltecas, y por este motivo las negociaciones tomaron lugar en Noruega. Es un tema muy difícil. El balance entre presión y demandas y tranquilidad para negociar a veces resulta difícil, porque tampoco queremos que la presión sea contraproducente y que se termine el proceso sin resultados. Pero hay muchas vías de participación y podemos volver a este tema.
El contexto internacional. Una pregunta que debemos hacer también es en qué grado el conflicto es parte de un juego político internacional, como muchos son. Y, por ejemplo, en México, en el Medio Oriente, eso hace difícil el proceso de paz. Y la pregunta es si Noruega es el actor correcto para este tipo de conflicto por su falta de peso político. La presencia de grupos de países amigos en procesos de paz puede sustituir algo, una posible falta de balance, simetría entre las partes, y el grupo puede tratar de velar por el balance en el proceso. Eso fue importante en Guatemala, donde el proceso de paz tenía un grupo de amigos, países amigos, compuesta por Noruega, México, España, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Y su función era la de un grupo consultativo entre las reuniones. Fue muy importante. Hay que añadir que el moderador de las Naciones Unidas después de 1994, Jean Arnaud, también jugó un papel importante. Otro punto que olvidé mencionar relacionado con eso de los derechos humanos fue el trabajo de MINUGUA en Guatemala, la misión de verificación de derechos humanos que fue deployado en Guatemala después de 1994, que fue muy importante para la población civil. Entonces, llego a lo que es después de un acuerdo de paz, porque yo creo que va a haber un acuerdo en Colombia, pero el después es importante. El proceso de paz en Guatemala resultó en un acuerdo muy amplio, pero el problema ha sido que tras la firma del acuerdo muy poco se haya implementado de dicho acuerdo. Como se cortó la ayuda económica a la asociación de la sociedad civil después del acuerdo de paz en Guatemala, la ASC dejó de funcionar y no podía hacer presión sobre las partes para que cumplieran los acuerdos más importantes para la sociedad civil. Entonces, para la sociedad civil es importante tener en cuenta que va a haber un después y prepararse. Por fin, solo unas pocas palabras sobre Colombia. Considerando todos estos factores, creo que la posibilidad para que haya un acuerdo de paz en Colombia es grande. Creo que ahora sí hay voluntad. Además, el contexto regional es muy bueno, una vez que los países vecinos desean la paz en Colombia. También hay una sociedad civil muy activa en Colombia que puede seguir el proceso y hacer presión para que se incluyan temas importantes en el proceso, y además tener apoyo de ONGs noruegas que trabajan en Colombia, como también de otras organizaciones internacionales. Pero no hay que dejar de pensar en el después. Gracias.